Directo Cultura. Ay, tan chévere cuando la gente aplaude. Gracias, muchachos. Bienvenidos a este su programa cultural. ¡Tarán! Tenemos una agenda de absolutamente todo, por lo menos bien nutrida, con gran parte de lo que está sucediendo en estos momentos a nivel cultural en nuestra ciudad, en Bogotá, pero también en diferentes regiones del país. Algunas cosas que usted puede disfrutar de golpe si está por acá visitando Bogotá, pero además de eso, algunos voz a voz también de lo que sucede en las regiones que son influencia o no de nuestro canal, en Boyacá, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Putumayo, Huila, Meta, Tolima, Guaviare. A la gente de Nariño, gracias también por estar sintonizados con la señal de Canal 13, con Directo Cultura, en el Atlántico, en Bolívar, en la Orinoquía, en el Amazonas, mejor dicho. Gracias por estar acá con nosotros y por supuesto la idea es que nos escriban a través de @canal13 con el numeral Directo Cultura y que podamos estar en contacto y en comunicación con ustedes. Allí al frente siempre está nuestro tablero, que es la guía de cada uno de los programas que tenemos y por supuesto lo que les estaremos mostrando aquí en las pantallas de Canal 13. El Siga UDES con el Museo de la Chicha en dos partes, porque hemos venido reconociendo diferentes lugares emblemáticos, ya sea de aquí de Bogotá o de Neiva o de diferentes ciudades a las que hemos estado, también como Tunja, pero por supuesto también es importante recuperar la memoria histórica de lo que ha sido pues esas calles tan emblemáticas que tiene en algún momento dado la Candelaria. Por el Chorro queda el Museo de la Chicha y allí estuvieron las cámaras de Directo Cultura para que usted también se dé la oportunidad de verlo y de conocerlo después personalmente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La labia es con Culimbo. ¿Qué significa Culimbo? ¿De qué región nos viene esta palabra? ¿Alguien conoce de acá Culimbo? Creo que ya la tuvimos aquí en el programa. Si no la recuerda, tiene dos opciones. Vea el programa, por supuesto, es la primera. Y si no, después hace una maratón de la labia a través de nuestras plataformas digitales, donde también están publicadas. Y además de eso, un voz a voz con Oír ese río. Este es un recopilado de escritores, de poetas, quienes quisieron dedicar sus palabras a los ríos, pero no solamente estamos hablando de escritores nacionales, sino internacionales. Mejor dicho, hay una cantidad de escritores que formaron parte de este libro y vamos a estar hablando con uno de los editores precisamente de este texto. Así que sin más preámbulos nos vamos a conocer, o por lo menos a mostrarles cómo es el Museo de la Chicha, cómo puede llegar a ser un Museo de la Chicha, además que nos van a estar hablando de preparaciones de esta bebida y por qué es importante para nuestra historia aquí en Directo Cultura de Canal 13. Estamos exactamente en el sitio de recreo o cercado del Zipa, Tixaquillo, más conocido como el Chorro de Quevedo. Hacia 1538 gobernaban dos caciques el altiplano cundiboyacense, de la cultura o etnia muisca, que significa gente o personas, y de la familia lingüística chipcha o muiscubún. En Boyca, que en lengua chicha es fortaleza de piedra, hoy en día Boyacá, eran los dominios del Saque. Y en Cundinamarca, que en lengua chicha su persona significa el vuelo del cóndor, eran los dominios del Zipa. Aquí era el recreo o cercado del Zipa, Tixaquillo, más conocido como el Chorro de Quevedo. Todo el centro histórico es territorio ancestral y sagrado muisca, donde hay iglesia, de donde está nuestro origen. Por eso hay una fuerza y un poder especial que nadie entiende. Tú llegas al centro histórico y sientes algo, pero no sabes qué es, sino que como el genocidio europeo y español fue tan fuerte, entonces nos castraron nuestra memoria. Es territorio ancestral y sagrado, todo el centro histórico, localidad de La Candelaria. Los muiscas pues, son bebidas espirituosas, no solo las usábamos para estar felices, sino para los rituales de ofrenda, pagamento, lavatorio de quimbas, siembra, cosecha, mingas, convites y todo el tema espiritual. Son bebidas que trascienden a nivel espiritual, a diferencia de las otras que te emborrachan la razón y te dan euforia y locura. Estas no, estas trascienden a nivel espiritual. Entonces, de hecho, cuando yo la elaboro de 12 de la noche a 5 de la mañana y hago ofrenda y pagamento, ¿sí?
Entonces tiene su magia y su encanto y eso forma parte de nuestra tradición ancestral y oral muisca. Antes que cundinamarqueses, boyacenses, rolos y cachacos, somos de raza o etnia muisca, que significa gente o personas. Entonces primero está el 1, que el 2 y el 3. Entonces los voy a saludar en lengua chicha. Chixo, pura suamena. Hola, ¿cómo están en lengua chicha? Luego el 2. Jajajay, sus personas, ¿cómo se topan? Y ahora el 3. Ana, qué rica rechas, mi chino, chirreaditos. Qué rico tenerlos en casa. ¿Quién elaboraba la facua o chicha? Pues las mujeres, ¿sí? Nuestra cosmovisión y cosmogonía muisca era por matriarcado, entonces para los muiscas nosotros era muy importante y es la mujer y la madre naturaleza. Las indígenas, niñas puras y castas que no habían tenido su primer periodo, ¿sí? Ni relaciones, entonces la salivaban y la mascaban. La saliva tiene el poder y el don de convertir en almidón el maíz, entonces ese era el fermento. Ellas hacían esa parte y ya las mayores lo hacían en este pilón, pues cogían el maíz porva o silo metálico, que es un maíz de textura dura, y lo echaban en el pilón o trillador, ¿sí? Así se gana, pero en eso no se practique. El maicito. Recuerden que esta nota viene en 2 partes, el conocer el Museo de la Chicha Anestesi Gaud, que ya hemos tenido la oportunidad de tenerlo en nuestro programa, pero que también vale la pena recordar, sobre todo por todo el trabajo que hay detrás de poder conservar este tipo de bebidas tradicionales y que hablan mucho de la cultura de nuestra ciudad. Por lo pronto nos vamos con nuestro invitado, se trata de Robert Stenquist, ¿está bien? Está muy bien. Ah, perfecto, coeditor del libro Oír ese río, es una antología multilingüal en la cual vamos a poder conocer el río como tal, pero desde una perspectiva diferente, de por lo menos de una perspectiva, desde 119 perspectivas, podríamos decirlo, ¿cierto? Correcto. ¿Qué más, Robert? ¿Cómo va todo? Bien, Diego, muchas gracias a usted y a Directo Cultura por tenerme acá en este espacio tan especial y que llega pues a tanta gente en nuestro país. Bueno, es un trabajo difícil, ¿no? Poder recopilar poesía alrededor de un tema como tan específico, ¿no? Porque aquí estamos hablando del río, pero estamos hablando de ríos, de 119 ríos diferentes o perspectivas distintas. ¿En qué momento le metió usted en la cabeza hacer esta antología? Pues el antecedente directo es un proyecto que hice con los países eslavos, juntando poetas latinoamericanos y poetas eslavos. Y fue exitoso y gratificante y decidí, junto con mi colega editor en esta ocasión, Esteban Charpentier de Buenos Aires, Argentina, abrir las puertas y continuar creciendo en este ejercicio de unir personas y unir voces poéticas. ¿Cómo es reunir todos esos textos en el sentido de conocer tanto la literatura, que puede llegar a ser tan diferente, los estilos, la manera de ver ciertas realidades? ¿Con qué sorpresas se encontró? Pues nos encontramos con una respuesta mucho más amplia de la que esperábamos, la verdad. La convocatoria la iniciamos hace menos de un año y pensábamos que se iba a demorar un poco, que los autores iban a pedir más tiempo, pero resulta que había muchos que ya tenían un poema al río y nos lo cedieron, digamos, sin ningún problema, y hubo otros que se animaron rápidamente a escribir algo especialmente para esta antología. Entonces la primera sorpresa que nos aportó este proyecto fue que todos tenían el río en la cabeza. Sí. Bien fuera como metáfora para lo que perdemos, bien fuera como metáfora para las fronteras. Todos estábamos unidos a través de un río, de un solo río que guardábamos muchos de manera silenciosa, y este proyecto lo que hizo fue sacar a la luz ese mismo ejercicio que todos lo hemos pensado, ¿no? Porque ahorita que hablábamos en este mismo programa del Chorro de Quevedo y de todo esto, en todas las ciudades hay un río
que hemos matado, que hemos secado o que nos ha aportado y que hemos conservado y que hemos recuperado. Y eso pues, es una realidad en el mundo. Hay muchos poetas, por ejemplo, africanos, que nos aportaron sus textos en donde se ve las ansias de ver nuevamente un río, porque ese río ya se secó. Sí, total. Pero hay otros que nos dicen de los ríos de los grandes puertos, de los puertos de Rotterdam, por ejemplo, del puerto de Hamburgo, nos habla otro, que nos dice que el río también es no solamente la parte destructiva del hombre, sino la parte también de abrir negocios, de abrir nuevos puertos, de querer comunicarnos entre los seres humanos. Oiga, usted hablaba al principio de una idea inicial por la cual finalmente se dio esta antología y me gustaría que la compartiera también con los televidentes. Esa primera idea inicial de la cual nace hacer una antología, pero en este caso de autores eslavos, ¿cierto? Sí, el hermano mayor de este libro es Antología para la Mariposa, que lo lanzamos el año pasado junto con la poeta Dimana Ivanova de Eslovaquia. Ella nos invitó el año pasado a presentarlo en diferentes ciudades, en Praga, en la República Checa, en Bratislava, en Eslovaquia, en Viena, en Austria y ahí, digamos que entré nuevamente en contacto con Esteban Charpentier, que es otro autor de los que está metido acá, y en ese viaje por los países eslavos, en un invierno, sobre el Danubio y sobre otros ríos que atravesamos, se nos ocurrió darle un nuevo vuelo a esta idea, a esta iniciativa. Robert Stenquist, quien es el coeditor de Oír ese río, nos está acompañando hoy para hablar de esta antología multilingüal que reúne una cantidad de autores y de poetas hablando de un solo tema del río. Y en un ratico vamos a conversar con él también para conocer cómo va a ser el lanzamiento y un poco de esa información que de golpe podemos conocer detrás de una antología como esta. Ya regresamos. Seguimos en Directo Cultura, usted nos ve a través de nuestra señal de streaming, a través de nuestra señal abierta y por supuesto se puede contactar con nosotros a través de @canal 13 con numeral Directo Cultura. Estamos hablando con Robert Stenquist, quien es el coeditor del libro Oír ese río, una antología multilingüal de autores, de poetas, quienes le escriben precisamente al río. Y me parece válido también hablar de quienes hacen parte de este texto, de cuáles son esos autores, esas personalidades y las cosas curiosas que podemos encontrarnos ahí, Robert, detrás de él. Usted me comentaba detrás de cámaras de lo que para ustedes fue la importancia de encontrar dos diferencias culturales unidas en torno precisamente a la literatura y en este caso al río, ¿no? Y me hablaba de un caso especial alrededor de palestinos e israelíes, ¿no? Sí, nos dimos a la tarea de quizás de manera simbólica hacer que este libro fuera también el conector de dos orillas, como hacen los ríos. Sí. Y en ese ejercicio logramos la participación de unos poetas palestinos y dijimos, no queremos casarnos nada más con una versión y con un aspecto de la realidad, sino queremos también generar un punto de conexión entre opuestos. Entonces buscamos a poetas israelíes. Y también se dio con colombianos, ¿no? Porque me comentaba también detrás de cámaras que había un exguerrillero también ahí y un militar. Exacto. En ese mismo intento de unir opuestos, buscamos la participación de un soldado activo y de un desmovilizado de las FARC. En el libro se va a poder ver directamente enfrentados, no confrontados, sino mirándose el uno al otro, sí, y compartiendo una visión poética de un río, imaginario, real, existente, que ya esté seco, no importa, pero estamos hablando de lo mismo desde un lenguaje común que es el de la poesía, que es la que nos invita a crear nuevas cosas, porque de eso se trata finalmente la poesía. Cuando uno se inventa una figura literaria que no existe, uno está creando y uno está rompiendo las fronteras del lenguaje también. Y eso en nuestro libro se ve que a pesar de pertenecer a dos bandos alguna vez enfrentados, pues lo que más comparten es la mirada hacia una nueva posibilidad, hacia una nueva realidad.
¿Cómo está la poesía en el país? Porque pensaría uno que de golpe se explotan mucho más otros géneros y que la poesía se encuentra en estos momentos en un punto donde pareciera ser algo más de un nicho pequeño que de un mainstream, podrían decir algunos, ¿no? Pues la poesía siempre ha sido como la loca de la casa. La literatura, la novela tradicional, se sabe que es como la señora que llega a poner el orden, y la poesía, la gente no sabe muy bien qué hacer con eso. Sin embargo, hay muchos sellos independientes que están creciendo en fenómenos culturales como el Festival de Poesía de Medellín, como el Festival de Poesía de Barranquilla, que se llama Poema Río precisamente, el Festival de Poesía de Bogotá. Hay diferentes escenarios que nos invitan a creer que la poesía se está llenando de oxígeno. La cantidad de autores que tenemos, no solamente en este libro, sino en el panorama nacional, aquí hay aire y espacio suficiente para todos. Tanto así que para nuestro libro la participación fue enorme. Nos llegaron alrededor de 50 solicitudes nada más de Colombia. Nos tocó desafortunadamente depurar un par, pero hay terreno y hay espacio suficiente para seguir haciendo estas aventuras con mucho entusiasmo hacia la poesía. Un par de preguntas finales ya para terminar y agradeciéndole, Robert, que haya estado aquí en las pantallas de Directo Cultura. La primera es el orden de cada una de las poesías. ¿A qué se debe o cómo lo escogen ustedes? ¿De qué depende? ¿Buscan que tengan una continuidad o cómo lo escogen? Pues buscábamos autores no reconocidos, pero sí por lo menos que tuvieran ya un oficio, o sea, que tuvieran por lo menos varios libros publicados. El orden fue llegar a través de ellos por contacto directo, bien sea porque yo los he conocido en festivales o a través de otro tipo de eventos, o porque Esteban, mi colega coeditor, que es un argentino muy reconocido en el gremio, los conocía también. Entonces, de alguna manera capitalizamos esas amistades y esa fraternidad que existe entre los que ejercemos este oficio y lo aprovechamos. ¿Cómo lo organizamos en el libro? Fue orden alfabético por país. Ok. Es una manera un poco frígida de organizar las cosas, pero también les permite a ustedes también por lo menos hacerlo de una manera mucho más sencilla, ¿no? Claro, abrimos con Arabia Saudita y terminamos con Zimbabue. ¿Cuál es el país más raro que está ahí? El país más raro, pues digamos en términos políticos, Palestina, porque usted sabe que es un estado no reconocido por su otra mitad, que es Israel. Pero tenemos muchas naciones africanas que estuvimos muy contentos de haber incluido, y tenemos un poeta de Sarajevo, por ejemplo, que también nos resultó muy interesante y muy gratificante, porque realmente en nuestro círculo de oferta cultural pues no me es muy frecuente que me lleguen este tipo de voces. ¿Y el que más le gustó? Uy, me la pone muy difícil. Pero puede ser la poesía de un surafricano que además es autor de canciones de hip hop y rockero. Okay. Entonces tiene una voz muy simpática, tiene una voz muy fresca, un poco menos literaria a la que estamos acostumbrados porque en Colombia se lee muy buena poesía y poesía muy literaria. Tenemos aquí pocos impros, tenemos aquí poco contacto con los gremios, pues como el hip hop, aunque lo respetamos y los queremos, pero no hay espacios muy compartidos. Y creo que este surafricano nos dio una grata sorpresa al incorporar elementos de estas otras expresiones artísticas. Robert, muchas gracias por estar acá. La presentación del libro es en estos días, ¿no? ¿Cuándo es? Es el 7 de septiembre, todos muy invitados. Es a las 7 de la noche y será en la zona ECA, en la calle 90 con carrera 11. Bien. Y pues les pedimos que estén pendientes de las redes sociales y del portal de este canal, en donde estaremos muy contentos de volver a aparecer cuando nos inviten. Claro que sí. Robert Stenquist, quien es el coeditor del libro Oír ese río, estuvo con nosotros aquí en Directo Cultura hablándonos un poco de esta antología y de lo que significó el construirla, por supuesto todo el esfuerzo que hay detrás y los países que hicieron parte con cada uno de sus autores. Vamos a la segunda parte del Museo de la Chicha, conocer la chicha a través de los lentes de Directo Cultura aquí en Canal 13. Ahí está.
Luego se coge esta arenita, se hacen los amasijos, que son, claro que una parte se cernía en un sedazo y otra se hacía con la fibrita, que también es muy alimenticio. Entonces se hacían las bolitas, los amasijos, y estaban los tiestos de barro o mollos. Pues usábamos el negro y también el natural, el tono tierra. Y estos son los famosos calzoncitos, que en determinado momento el europeo y el español, y cuando llega la negación, la envidia, la intriga, el chisme, dijeron que era de jugadura de calzón de India y era un amerito o de guijado. Entonces se hacían ahí los amasijos y se cogía el calzoncito así y se ponen a fermentar en la olla, o mollo, o tiesto. Otra parte, bueno, se llenaba de agüita y se dejaba ahí por unos días. Luego cogían el fermento de la época, que era la que era salivada, y el melado de la época. Algunas iban enterradas y esa no la servían, el mismo fermento, ¿sí? Y otras sí las cocinaban. Pues aquí estamos conservando más la tradición todo el año. Pues aquí habemos 10 chicherías, entonces mantenemos la tradición todo el año. De hecho, el objetivo principal de toda esta labor es ubicarla y posicionarla en el verdadero lugar que se merece, como vida ancestral, artesanal, andina y muisca, valga la redundancia. Que llegue el turista o el habitante nuestro y que encuentren una botellita bien presentada con todas sus BPM, los buenos protocolos de manipulación e inocuidad. Bueno, ajajá y sus personas, dijo el ancestro campesino. Los esperamos cordialmente aquí en el Museo de la Chicha, ubicado en pleno sitio de recreo cercado del Zipa, Tixaquillo, más conocido como el Chorro de Quevedo, para que conozcan toda la historia jamás contada, por qué somos como somos y nos hacemos como debiéramos ser su persona, origen, identidad y memoria. Ahí está el eslabón perdido de por qué somos como somos y nos hacemos como debiéramos ser. Los esperamos cordialmente. Muchas gracias. Le ofrezco esta bendita bebida con bonito pensar, bonita palabra y bonito corazón, para que sea de beneficio, honra y gracia de todo nuestro país, de nuestra gente, para que estemos bien prósperos y abundantes y vivamos en paz y armonía. Bueno, la chicha, el museo de la chicha, hombre. ¿Labia? Labia, hay una vez que hijo madres. Esta me decía nuestro director, es la palabra con la que se han encontrado ellos que más significados tiene. Culimbo, tiene una cantidad. ¿Y de dónde es, querido director? ¿De dónde es esta palabra? Bueno, se utiliza, o por lo menos se ha venido utilizando en diferentes regiones del país. Entonces, pues preguntémosle a la gente a ver para ellos qué es Culimbo, aquí en Canal 14. Yo escuchaba que era como una persona que bailaba mucho, o sea, que se movía mucho. Alguien divertido debería ser, ¿no? No, ni idea. Una persona que tiene una actitud como grotesca, brava, ¿no? O sea, Culimbo cuando es como una persona jovial o... Como no sea bobo, no sea menso, no sea algo así. Yo lo interpreto como mediocre, como a la ligera, que toma las cosas a la ligera. Como nulo, como mal, como con miedo. Un Culimbo puede ser una persona que no es muy seria. Como que tiene miedo, como que se le hace así. Muy bien, esto lo vamos a hacer rápidamente. Estar equivocado, enojado, bravo, desobediente, desorganizado, que actúa como niño pequeño, aves de corral, que no tienen cola, gente desorientada. Nos vemos mañana, chao.